Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan supo la ubicación de Varán y acudió a él de inmediato. Cuando Varán abre la puerta de la cabaña y ve a Dylan frente a él, primero se sorprende y luego se enoja mucho con Dylan. Cuando le pregunta a Dylan qué está haciendo, Dylan dice que acudió a él. Sin embargo, Varán no puede aceptar esta situación. A pesar de toda su insistencia, Dylan no quiere ir. Mientras tanto, Zebair llega solo a Varán. Por eso Varán se enoja mucho con Dylan. Sin embargo, no le dice nada a Dylan. Por otro lado, Jasmine y Arun se preparan para el postre. Sin embargo, Jasmine no encuentra un vestido para salir. En ese momento, Zebrille acude en su ayuda y eligen juntos un vestido. Jasmine está muy emocionada y no puede contenerse. Arun sigue esperando a Jasmine afuera. Ceddet también sale a hablar con Arun. En ese momento, Jasmine llega vestida de rojo. Arun no sabe qué decir ante la belleza de Jasmine. Van juntos al postre. En la mansión, Gul busca a Dylan. Cuando le pregunta a Frat de repente se preocupa. Aunque quería llamar inmediatamente y preguntar dónde estaba, Dylan dejó su teléfono en la mansión. Frat se preocupa mucho. Reza especialmente para que Varán no vaya tras él. Cuando él le cuenta a Gul lo que pasó, ella se preocupa mucho. Mientras tanto, Azadean también se entera de lo sucedido. En ese momento, Cian y Kudret Bey también llegan al salón. Dylan y Varán siguen discutiendo. A pesar de toda la insistencia de Varán, Dylan es desobediente como siempre y no quiere salir de la cabaña. Sospechaba que Varán se encontraría con Zebair. Tras su insistencia, Varán le dice que se reunirá con Zebair. Dylan está impactado y muy asustado por lo que escucha. Sin saber qué hacer, abraza ansiosamente a Varán y trata de calmarse. Mientras tanto, Zebair también llegó a la cabaña. Cuando revisa en secreto la cabaña, también ve a Dylan adentro. En la mansión todos se enteraron de lo sucedido. Cian y Frat partieron inmediatamente tras Varán. Kudret Bey también se queda en la mansión. Dylan se resiste a ir a la cabaña a pesar de toda la insistencia de Varán. Dylan no quiere apartarse del lado de Varán y dice que incluso si vamos a morir, muramos juntos. Varán no puede soportarlo más, toma la mano de Dylan y sale. Cuando salen, Varán nota que las llantas del auto están desinfladas. Piensan que Zebair podría estar cerca y regresar inmediatamente al club. Zebair, por otro lado, observa a Dylan y Varán. Por otro lado, lamentablemente Arun y Jasmine no pudieron comer postre. Porque la pastelería a la que fueron estaba cerrada. Por eso volvieron a discutir y regresaron. En la mansión, Hassan continúa informando de todo lo sucedido. Aunque Varán quiere llamar a Frat para informarle de lo sucedido, no contesta el teléfono y se enfada mucho. Luego saca el arma de su cintura y se la da a Dylan. Su objetivo es distraer a Zebair y permitir que Dylan escape por la puerta trasera. Cuando Dylan no quiere ir, Varán lo convence diciéndole, si me amas, debes protegerte a ti mismo y a nuestro bebé. Cuando Dylan dice muy tristemente que no quiere volver a ir, Varán dice, siempre volví contigo. Volveré otra vez. No puedo dormir sin ti. No te preocupes, no te dejaré. Nuestro hijo crece sin un padre. Dylan acepta ir, diciendo que tendremos un hijo y que nuestra historia no terminará mal. En ese momento, Zebair grita, Carabeis, estoy aquí. Varán y Dylan inmediatamente se dicen que se aman y se van. Varán sale por la puerta principal. Dylan quiere salir inmediatamente después de ella, pero cuando piensa en su bebé, se detiene y sale por la puerta trasera. La ansiosa espera continúa en la mansión. Estaban especialmente preocupados por Dylan y su bebé. Mientras la señora Kader intenta calmar a todos, el señor Kudret intenta mantener la calma. Sin embargo, mientras tanto, la señora Azade empeora. Zebair llegó a la cabaña y se detuvo en la puerta. Rompe la puerta y entra, y cuando ve a Varán frente a él, inmediatamente pregunta por Dylan.
Varane se enoja mucho y dice que no involucres a Dylan en esto. Aunque amenazó a Varane con una pistola en la mano, Varane estaba muy enojado. Empieza a golpear a Zebair. Con su último disparo, Zebair cae al suelo. Mientras Varane sigue golpeando, Zebair empieza a responder. Mientras tanto, Zebair toma una piedra y golpea a Varane en la cabeza, dejándolo inconsciente. Mientras Varane yace en el suelo, Zebair recoge el arma del suelo y va a dispararle a Varane. Sin embargo, deja de dispararle a Varane y dice, primero debo encontrar a Dylan Carabey. Después de que Dylan se aleja, llama a Frat y le informa que Varane está en peligro. Sin embargo, la recepción del teléfono no es muy buena y Frat no puede entender completamente lo que está diciendo. Dylan sigue huyendo, Zebair sigue siguiéndolo. Cuando el sonido se acerca, Dylan se esconde detrás de un gran árbol. Arun prepara con sus propias manos el postre favorito de Jasmine. Luego se pregunta cómo se enamoró tanto de sí mismo. Llama a Jasmine y le pregunta, ¿puedes venir al restaurante urgentemente? Necesito tu ayuda urgentemente. Zebair sigue gritando, vamos, sal. Dylan habla con su bebé y le dice, tu padre nos encontrará y nos salvará, volveremos a casa como siempre. Dylan recuerda que Varane dijo, deja lo que escuches, no lo mires, solo piensa en nuestro hijo, y continúa caminando. Mientras la señora Kader frota las manos de la señora Azade con colonia, el señor Kudret y Gul se sientan impotentes. Frat y Cian llaman a Dylan y lo buscan. Varane yace inconsciente donde cayó. Zebdet y Zebrille miran a su bebé y dicen lo felices que están porque todos los problemas por los que pasaron fueron por nuestra hija. Arun tiene el postre listo para la mesa y escucha por teléfono para aprender a pronunciar correctamente el nombre del postre. Cuando Jasmine llega y dice, este lugar está vacío, ¿por qué me invitaste?, de repente ve el postre en la mesa. Cuando Arun dice el nombre del postre, Jasmine también se sorprende. Jasmine se alegra mucho cuando Arun dice, lo hice para ti con mis propias manos. Luego se come el postre y cuando Arun le pide que dé una nota, se enoja cuando le da una nota baja. Luego, cuando lo prueba y tampoco le gusta, dice, está bien, pero no se dice así. Me comí tus galletas saladas sin hacer ruido. Y dice, te amo más. Jasmine primero se sorprende, luego dice no estés tan seguro, pero esta vez Arun te entrega el collar. Jasmine experimenta conmoción tras conmoción y cuando abre la caja y ve el collar, le gusta mucho. Frat y Cian encuentran la cabaña y se encuentran con Akif mientras corren hacia ella. Luego, cuando entran juntos a la cabaña y ven que no hay nadie allí, se separan nuevamente y comienzan a buscar. Dylan, por otro lado, camina hasta el borde de un acantilado con vistas al mar. Cuando los dolores comienzan allí, ella comienza a llorar y dice espera, bebé. Empieza a cantar una canción de cuna para aliviar el dolor. En ese momento recuerda sus hermosos recuerdos con Varane. Escucha la voz de Zebair nuevamente, luego toma un arma y se levanta, diciendo, tengo que hacer esto por mi bebé. Mientras apunta con el arma a Zebair y espera, Frat, Cian y Akif continúan buscando a Dylan en el bosque. Zebair ve a Dylan y camina hacia él sonriendo. Cuando digo que te encontré, Dylan dice que te mantengas alejado de nosotros. Aunque Dylan pregunta dónde está Varane, Zebair no responde. Cuando digo que sabemos que no puedes dispararme, Dylan dice que no sabes nada, que no hay nada que no pueda hacer por mi hijo y mi marido. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.